El gobernador de Florida anunció duras sanciones contra los migrantes ilegales. Esta medida pone en peligro la economía de todo el estado. Anthony Bielchi, de La Voz de América, nos explica en qué consiste esta reforma. Florida ha dado luz verde a la ley que castiga duramente a los indocumentados del Estado. En algunos casos, con hasta 15 años de prisión. La medida, aprobada por el gobernador Ron DeSantis, ahora aspirante presidencial, ha causado una gran preocupación entre la población, también entre los residentes legales. Pero, ¿qué dice la ley? Estas son las claves de la ley de DeSantis contra la migración irregular. La ley entrará en vigor el 1 de julio y la cuenta regresiva ya ha comenzado. La medida contempla un presupuesto de $12 millones para reubicar a inmigrantes de Florida en otros estados, algo que ya se hizo hace unos meses cuando se enviaron a varios grupos de indocumentados a Massachusetts. Esta legislación obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar el sistema E-Verify para certificar el estatus migratorio de los trabajadores. Si contratan a indocumentados, se establecen multas de $1.000 al día. También se invalidan las tarjetas de identificación de otros estados. En algunos sitios, como Nueva York, no se requiere un estatus migratorio para, por ejemplo, conseguir una licencia. A partir de ahora, solo será válida una identificación de Florida. Los hospitales deberán recopilar la información sobre el estatus migratorio de los pacientes y también informar trimestralmente al gobierno del estado. También se contemplan sanciones si no se hace. Y por último, el punto que ha causado más indignación: prohíbe transportar a indocumentados a Florida. De hacerlo, los conductores podrían ser acusados de tráfico humano. Se establecen penas de 5 años de prisión y multas de $5.000 si el indocumentado es mayor de edad, pero de 15 años de prisión y multas de $15.000 si en el vehículo hay menores. Se calcula que la medida podría afectar a más de 770.000 inmigrantes sin papeles que viven en Florida. El 24% de la población trabaja en la construcción, el 17% en el campo y la administración, el 15% en el sector de la hostelería y el 9% en el comercio minorista. Muy pocos se atreven a hablar, temen represalias, pero saben que sin esta fuerza laboral el impacto económico será muy importante. Así es, nuevamente el tema de los migrantes como estandarte de una campaña. Recordemos que Ron DeSantis anunció que se presenta como candidato a las primarias republicanas y lógicamente tiene que endurecer estas normas para poner contentos a los votantes republicanos y lo puedan apoyar, ¿no? Y recordemos que Florida, si bien hace muchos años era eso que llaman el swing state, que son estos estados móviles, ¿no? Que a veces era republicano, a veces era demócrata quien ganaba, hoy en día, en verdad, hace ya muchos años, creo que desde 1999, es rojo. ¿Por qué es rojo? Porque rojo se le denomina el color de los republicanos, azul es el color de los demócratas. Es un estado republicano por excelencia, que puede sonar contradictorio porque Florida probablemente sea uno de los estados que tiene mayor fuerza migrante, mayor fuerza latina. Es más, sí, entre sus filas, ¿no? En Miami probablemente sea mucho más fácil encontrar a alguien que te hable castellano que alguien que te hable inglés. Así es, casi 800.000 indocumentados están en Florida en peligro por esta situación, que contempla muchas sanciones. Principalmente van a sancionar a las empresas que contraten indocumentados con multas de hasta $1.000 por día. Van a sancionar también los hospitales, por ejemplo, están obligados a revelar el estatus migratorio de sus pacientes. Cuanto antes eso era prohibidísimo. O sea, te van a pedir tus documentos antes de atenderte y si eres un indocumentado o una persona ilegal, probablemente te atiendan, pero van a notificar a migraciones. Van a destinar una cantidad de dinero para empezar a enviar migrantes ilegales o indocumentados a los demás estados, porque ellos dicen ya no vamos a ser un estado que reciba indocumentados y se tienen que ir. Otro factor cuestionable que ha generado mucha polémica es que los documentos que algunos ilegales pueden haber tramitado en otros estados no van a tener valor en Florida. Por ejemplo, la licencia para conducir, que les permitía trabajar, digamos, en reparto o en camiones, bueno, ya no va a tener valor si es que la tramitaste en Nueva York, eres indocumentado y te vas a Florida, tu licencia te la van a anular, no va a tener ningún valor. Entonces, son muchos factores que empiezan a generar polémica, principalmente porque, como tú bien señalabas, los indocumentados, de alguna manera, forman una parte de la fuerza laboral en Florida. De estos casi 800.000, un 24%, lo estamos viendo, trabajan en el tema hotelero. Un 17% más o menos trabajan en los campos de cultivo, trabajan en temas de agricultura. Entonces es una fuerza laboral que se va a perder. Hay mucha gente que ya empieza a irse. Esto empieza a funcionar a partir del 1 de julio. Lógicamente genera preocupación porque son cada vez más estados que están haciendo lo mismo, ¿no? Sí, es complicado, pero también es parte de
Veía alguna vez un documental sobre cómo funciona la democracia en Estados Unidos. Ellos recuerdan que tienen democracia indirecta, ¿no? Que tienes delegados, superdelegados, no es que un voto una persona, es un poco extraño. Pero uno de los problemas que tienes es que tú tienes que registrarte para votar. Y hay ciertas trabas para que uno se pueda registrar realmente a votar, para que pueda ir a votar, porque no es feriado, como acá que se vota domingo, que nadie trabaja o idealmente nadie trabaja. En realidad se hace difícil para mucha gente ir a centros de votación y a pesar de que es un estado que tiene muchísima fuerza migrante, mucha de esa fuerza migrante no vota. Entonces, jamás se ve reflejado en estas normas que terminan afectándolos directamente.